Entonces me encuentro con esto, dice, preste atención porque esto es el preludio a lo que viene en el capítulo 4. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Y luego en el capítulo 4 dice enfáticamente, después de esto, ¿qué es después de esto? Después del tiempo de la iglesia, después del tiempo de la gracia. ¿Qué pasa? La iglesia representada en el cielo. Después de esto miré y una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta. La Biblia dice, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál es la trompeta? ¿Es el juicio de las trompetas? No, el juicio de las trompetas está más adelante, cuando ya la iglesia no está, sino que cuando suene la final trompeta, está hablando de la trompeta que sonaba en Israel, cuando había un sonar específico de trompeta que hacía que el pueblo levantara el campamento y se preparara para ir camino a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Hoy el Señor nos dice, está sonando una trompeta y es una trompeta que te dice, levanta campamento, prepárate porque ya hay que salir camino a la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? Entonces comienza diciendo después de esto, miré y comienza a poner los personajes de la Biblia. ¿Quién estaba sentado en el trono? Dice, y uno estaba sentado en el trono. Lo describe al que estaba sentado en el trono. Luego habla de que 24 ancianos estaban sentados en el trono. Tiene que ver con lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. Le dijo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora la iglesia está en el cielo. ¿Quiénes son los 24 ancianos sentados en los tronos? Habla de los santos del Antiguo Testamento, habla de la iglesia de Jesucristo representada por los 12 apóstoles, 12 y 12, 24. Entonces, los 24 ancianos representan al pueblo de Dios y a la iglesia de Jesucristo, ya sentado en el trono, dice, y estaban con coronas en sus cabezas. Eso no solamente quiere decir que la iglesia ya está en el cielo, sino que pasó por un tribunal. Ah, un tribunal de juicio. No, la iglesia, el que es arrebatado, no pasa por tribunal de juicio, sino pasa por el tribunal de recompensas. Entonces, usted dice, pastor, ¿se pierde la salvación? No, es salvo, pero no tiene corona. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Biblia habla de coronas, de diademas, de brillantes, cuando habla de niveles de autoridad. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay personas que van a ser salvas, pero no van a tener niveles de autoridad en el cielo. Por eso dice, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre y gobernaremos con Él. Hay un orden legal en el cielo, un orden específico en el cielo. No es que vamos a estar todo el día con la arpita así, con 3 alitas y chiquitita en la espalda, tocando el arpa. Sino que va a haber una organización, va a haber diferentes niveles de autoridad, pero autoridad del cielo, no el autoritarismo que hay aquí en la tierra. Entonces dice que los 24 ancianos tenían corona en sus cabezas, pasaron por el tribunal de recompensa. ¿Qué sucede en ese tribunal? Dice que toda nuestra obra, todo lo que hemos hecho aparentemente para Dios, será pasado por fuego. Algunos serán de madera, los otros serán de heno, los otros de hojarasca, el otro de brillante, piedras preciosas, plata y oro. Todo pasará por fuego. ¿Qué es lo que queda? La plata, el oro y los brillantes. Lo demás se consume. ¿Por qué? Porque todo lo que hice, o lo hice para una institución, o lo hice porque me obligaban, o lo hice por mi ego, o lo hice por mi ambición desmedida y descontrolada de tener un reconocimiento a nivel humano, y nunca Dios me vio. Qué tremendo, ¿no? A veces tenemos tanto reconocimiento a nivel humano, pero Dios nos mira y nos ve sin corona.
porque nada de lo que hemos hecho lo hemos hecho para Dios. Algunos hemos pasado por esa experiencia, algunos hemos ministrado, hemos servido, hemos protegido, hemos hecho papeles hasta pastorales dentro de la iglesia, pero cuando me aparté del camino del Señor, el Señor me dijo, bueno, hasta aquí serviste a tu padre, fuiste fiel a tu padre, amaste a tu padre, pero ahora me vas a servir a mí. Ay, con razón me fue tan mal. Entonces, ¿a quién está sirviendo? ¿Por qué viene a los discipulados? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué sirve? ¿Por qué limpia el templo? ¿Por qué está como portero? ¿Por qué está como en el buffet de la iglesia? ¿Por qué está en el sonido? ¿Por qué hace tal o cual cosa? ¿Por qué diezma? ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué lo hace? Hay una canción de Marcos Witt, dice, ¿por qué lo hago? ¿Cuál será el motivo de mi corazón? Y termina diciendo, es por ti. Entonces, cuando usted todo lo que hace, lo hace para la gloria del Señor, usted va a recibir su recompensa en el cielo y en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Yo me he dado cuenta que siempre que he servido a Dios, Dios me ha capitalizado. Nunca he tenido problemas económicos cuando he tenido que trasladarme o he tenido que invertir en alguna obra, en algo cuando entramos a este templo, porque la intención era servir a Dios. La intención era expandir el reino de los cielos, no expandir el nombre de uno. Al contrario, de ninguna manera. No tengo nada de qué enorgullecerme de mí, sino que gracias al de que me puedo enorgullecer de aquel que como el hijo pródigo me esperó a la puerta, me abrazó, me besó, me cambió la ropa mugrienta, me puso un anillo en mi dedo, hizo un banquete, hizo una fiesta y dijo, mi hijo se había ido y ha regresado. Ahora hay fiesta en el cielo. Entonces, ¿de quién me voy a enorgullecer? Del amor de mi Dios. Mira que está al lado, decirle, no tenemos nada de qué enorgullecernos, somos unos tiros al aire. Hasta, mire lo que puedo decir, hasta el mejor de los cristianos es un tiro al aire. Imagínense el peor. Entonces, me encuentro con la adoración en el cielo. Me habla de la representación del Espíritu Santo, los 7 Espíritus de Dios. Ya hablamos de eso en el libro de Isaías. Habla de las diferentes características. No es que el Espíritu Santo son 7, sino que el Espíritu Santo está representado. También Cristo estaba representado, a pesar de que aparecía como el Cordero Inmolado, aparecía como el león de la tribu de Judá, pero también aparecía como el león, aparecía como el becerro, aparecía como un águila volando y aparecía como con rostro de hombre. Habla de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo lo representaban. ¿Sí? Entonces, qué bueno es leer el libro de Apocalipsis y encontrarnos con la realidad que lo entendemos. Lo entendemos a pesar de los simbolismos que hay en el libro de Apocalipsis. Y de allí saltamos luego que nos encontramos en el cielo, luego que estamos alabando y glorificando al Señor, donde dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, verso 13 del capítulo 5, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían, amén. ¿Cuáles eran los 4 seres vivientes? La representación de las diferentes etapas de Cristo. Que esos seguramente eran querubines representando, honrando con una representación, como cuando nosotros hacemos una representación de la Pascua, querubines representando las diferentes personalidades de Cristo. Dice, y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro. ¿Quién eran los 24 ancianos? Los salvos del Antiguo Testamento, los salvos de la iglesia de Jesucristo, representado por los 12 apóstoles. Se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Terminó el tiempo de la gracia, empiezan los juicios de Dios. ¿Y qué empieza, pastor? Empieza el juicio de Dios, es tremendo. No, empieza la redención de su pueblo, porque nosotros somos la esposa de Jesucristo, pero el pueblo de Dios es Israel. Nunca maldiga a Israel, bendiga a Israel, porque Dios ama a su pueblo.
a pesar de que fue el más torcido de todos, y que todavía no le reconocen. Hay un pequeño remanente que son mesiánicos, pero el resto está esperando lo que en la Biblia lo representa como el león de la tribu de Judá, que vendrá a liberar a su pueblo. Y va a suceder eso, porque ellos conocen muy bien las profecías, pero no pueden interpretar la profecía del cordero mudo que fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Esa no la pueden interpretar. Pero Dios ama a su pueblo y dice, y cuando le vean creerán y serán salvos, como por fuego. Porque el Señor se va a posar en el monte de los olivos, el monte se va a partir en dos y ellos lo van a ver a su Mesías, a su león de la tribu de Judá. Amén. A nosotros quizás nos cuesta un poquito más creer en Él porque Él se presenta como cordero. Pero no se olviden que Él ya no es cordero. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tiene un nombre que es por sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Capítulo 6, comienzan los juicios. Pero ¿qué pasó en el capítulo 5? En el capítulo 5 dice que Juan lloraba mucho. ¿Por qué? Porque no se hallaba en el cielo, ni en la tierra, ni aún en el mismo infierno alguien que podría abrir los libros y desatar sus sellos. Ahora, ¿qué quería Juan? ¿Que viniera juicio, que viniera, que murieran todos? No, lo que quería Juan era la redención de su pueblo, la libertad de su pueblo. No se olvide que Juan estaba preso en la isla de Patmos por la persecución de la iglesia. La persecución, la unión de la religión con el gobierno de la época se levantaron contra la iglesia de Jesucristo y miles y cientos y millares de mártires partieron por causa de esa persecución. Entonces Juan quería la libertad de su pueblo, quería que su Mesías apareciera, pero hasta que no se abriera el libro donde estaban los 7 sellos, nunca iba a aparecer. Y dice, yo lloraba mucho. Entonces uno de los 24 ancianos vino y le dijo, ¿por qué lloras? Hay alguien que puede abrir y desatar los sellos. Hay alguien. Y ese alguien se ganó el derecho porque es el Cordero inmolado. Es el que derramó hasta la última gota de su sangre. Ese Cordero inmolado es digno de abrir y desatar los sellos. Y a mí me dio un poquito de temor porque dice que ese Cordero inmolado que se ganó el derecho fue donde estaba el que estaba sentado en el trono, a Dios, directamente a Dios, y de la mano derecha tomó el libro. ¿Sabe qué significa eso? Del mismo poder extremo de Dios, tomó el libro y Dios no se resistió. ¿Por qué? Porque era el único que tenía el derecho de abrir y desatar sus sellos. Entonces nos encontramos que se abren los libros, se desatan los sellos y comienzan los juicios de la tribulación con lo primero que aparece, lo que conocemos como los jinetes del Apocalipsis, ¿no? Capítulo 6 habla acerca del caballo blanco, del caballo bermejo, del caballo negro. Después comienza a hablar de diferentes juicios y diferentes manifestaciones. Pero una de las cosas que yo pregunté cuando abrimos el capítulo 6, no con un caballo blanco. Y mire, ese caballo blanco le produjo confusión, y de hecho le sigue produciendo confusión a mucha gente, que ellos dicen que ese es Jesucristo viniendo a buscar a su iglesia. Entonces queda inactivo todo lo que leímos y va en contra de esto, porque Jesucristo ya vino a buscar a su iglesia y como el Mesías guerrero viene mucho más adelante, cuando llega la última etapa, cuando de repente se desata una guerra, que ya la vamos a hablar, y dice que Él va a descender con sus ángeles y con la iglesia, y con el aliento de su boca los va a destruir. Entonces me encuentro que en el capítulo 6, verso 2 dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ay, pastor, ese es Cristo. No, no es Cristo. Cristo aparece en el capítulo 19.
lo vamos a ver. Entonces, pero no entiendo, un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, pero un arco sin saetas, sin aljaba, un arco sin flechas. ¿Qué significa eso? Dice, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué significa eso? Primero, un arco sin flecha. Significa que su poder hasta ese momento era un poder de convencimiento político. O sea que él iba a hacer alianzas políticas con 10 gobiernos del mundo y los iba a seducir de tal manera que ellos iban a caer y entregarle su poder. Esos 10 gobiernos le van a entregar su poder y la corona representa el poder que le fue entregado por los gobiernos del mundo. Salió venciendo y para vencer, convenció a todo el mundo. Yo siempre suelo contar que en las Naciones Unidas, en una de las reuniones de las Naciones Unidas, ya hace varios años, estaban hablando acerca de los problemas del mundo y cómo resolver los problemas del mundo. Y uno de los representantes de un país muy poderoso se levantó y dijo: necesitamos alguien que nos represente, necesitamos alguien que nos traiga una solución, venga de Dios o venga del diablo. Entonces empezamos a ver los primeros juicios, que usted ya lo leyó, y si no estuvo, lea el capítulo 6, que habla acerca del caballo bermejo, y habla de, dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz. Comienzan las guerras, grandes matanzas, se mataban unos a otros. El tercer sello habla del caballo negro, habla de la miseria, del costo del alimento y de la escasez del alimento. Dice una voz, verso 6, una voz de en medio de los 4 seres vivientes decía: 2 libras de trigo por un denario, o 2 libras, 1 libra de trigo por un denario, o 2 libras de cebada por un denario. Un denario representa el jornal de un día, o sea que la gente solamente iba a tener para 1 kilo de pan con el trabajo de todo un día. Y usted dice que el pan está caro. Bueno, va a estar más caro, señores. Entonces, dice, cuando abrí el cuarto sello, verso 7, oí la voz de 4 seres vivientes que decía: ven y mira. Y miré un caballo amarillo. Acá habla acerca de pestes, de plagas. Le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y acá es donde mucha gente se queda parada y dice: ¿cómo de la fiera de la tierra? Hoy usted tiene un gato, tiene un perro o quizás tiene un animal doméstico, pero va a ser tan grande el hambre que hay. Usted hoy sale fuera de su casa, una de las cosas que yo no pongo más en el tacho de basura, la basura de mi casa, porque vienen los 28 millones de gatos y rompen las bolsas. Y cuando no son los perros que están arañando y rompen las bolsas, porque saben que hay comida ahí adentro. Pero cuando llegue ese tiempo no va a haber comida ni en las bolsas de basura ni dentro de las casas de los dueños de las bolsas. Entonces va a ser tan grande el hambre, tan grande el hambre, tan grande el hambre, que los animales van a empezar a comerse entre sí y a buscar comerse a los seres humanos también. Entonces su perro lo va a mirar con cariño como si fuera un churrasco vuelta y vuelta. Así que si tiene un perro grande, no le recomiendo tener un pitbull, un rottweiler, tenga un caniche, de última se lo come usted. Dice el cuarto: cuando abrí el 5º sello, vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, y clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, has de juzgar y vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habrían de ser muertos por ellos. Está hablando, una de las cosas que hablamos, que en tiempo de gracia Cristo murió para que nosotros podamos vivir.
Pero ahora, en el tiempo de la tribulación, quien no entregue su vida y se ponga la marca de la bestia, quien tenga esa marca ya sea en su mano o en su frente, pierde total oportunidad de ser salvo. Como pastor, en la tribulación y en la gran tribulación la gente puede ser salvo. El más grande avivamiento de la historia va a suceder en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. A través de los 144.000 testigos, o sea, los testigos de Jehová se van a quedar a evangelizar. Amén. No va a decir amén porque me suicido. Los 144.000 que son los primicias del Señor, y luego los 2 testigos que dice que van a atormentar a Satanás y al mundo entero con el mensaje, con la palabra. Tendrán la facultad de abrir las mentes cautivas, las mentes que están atadas por demonio, y van a reconocer a Cristo y no van a ponerse la marca de la bestia, y están dispuestos a morir por la causa de Cristo y por la palabra del Evangelio. Entonces va a haber un gran avivamiento en aquel entonces. Entonces, comienza aquí diciendo, hablando en el 5.º sello de las almas de los mártires del comienzo de la iglesia, de la persecución de la iglesia, de aquellos que murieron en los 5 romanos, aquellos que murieron decapitados, aquellos que murieron aserrados, aquellos que murieron torturados, aquellos que murieron crucificados, pero también está hablando de los mártires, de aquellos que murieron en la tribulación. Tremendo, ¿no? Entonces, continúa diciendo, y miré el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso como tela de silicio, y la luna se volvió como tela, como se volvió toda en sangre. Verso 12 del capítulo 6. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron movidas de su lugar. Y entonces los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todos los siervos y todos libres y todos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Estoy leyendo todo el capítulo y estoy llegando al final del capítulo 6. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora usted fíjese que para este tiempo dice que la muerte huirá de las personas. La gente querrá morir y no va a poder morir. Querrán suicidarse y no se van a poder suicidar. ¿Por qué? Porque tienen que confrontar el juicio de Dios. Luego, ahora sí entramos a los 144.000. ¿Quiénes son esos 144.000, señores? Tantas historias se ha escuchado de estos 144.000. Estoy hablando del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. ¿Hay alguna pregunta que hacer con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora? Creo que más claro no ha quedado. Lo hemos replasmado del capítulo 1 al capítulo 6. Lo hemos revisado, repetido. ¿Por qué? Porque en realidad, y esto lo quiero dejar en claro, en realidad lo que a nosotros nos corresponde aprender claramente es del capítulo 1 al capítulo 5. Si se supone que tengo la fe y la seguridad de que soy salvo, entonces tengo que saber qué es lo que me espera. Pero como siempre digo, como pastores no solamente tenemos que prepararlos para la venida de Cristo, para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué digo arrebatamiento? Digo arpazo. Arpazo significa esto. Capítulo 4, vio que reviso y reviso y reviso para que a usted le quede grabado. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, capítulo 4, verso 1. Hablando conmigo dijo, sube acá. ¿Qué significa sube acá? Arpazo. Juan representa el arrebatamiento de la iglesia. Sube acá representa,
ser trasladado de un lugar a otro. Entonces ahora vamos a los 144.000. Después, capítulo 7, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que tenían los 4 vientos de la tierra, ángeles de juicio, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahora de ahí hasta el final comienza a mencionar cuántos sellados por cada tribu. Y eran 12.000 sellados de cada tribu. O sea, 12.000 multiplicado por 12 tribus son 144.000. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, en el capítulo 7 nos encontramos que los juicios de Dios se detienen. Por un tiempo, yo creo que el anticristo habrá dicho: Dios se cansó, tenemos un tiempo de paz. El periodo de tiempo donde se detienen los juicios no se sabe. Se puede especular, pero no se sabe. Era el tiempo en que el Señor iba a sellar. ¿Qué significa sellar en la frente? ¿Por qué digo que el sello en la frente significa el Espíritu Santo? Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13. Mire lo que dice, 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu de Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, se detuvieron los tiempos para sellar a 140. Pero ¿cómo, pastor? ¿No era que en la gran tribulación el Espíritu Santo no va a estar? No va a estar la iglesia que posee el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es omnipresente, igual que el Hijo es omnipresente, igual que el Padre es omnipresente, y Él está en todo lugar, Él está en todo lugar. Eso que hice así es porque hay alguien mirando una de las motos. Yo soy como los querubines, tengo ojos hasta en la nuca, ¿vio? Entonces, los juicios se detienen para sellar con el Espíritu. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son estos 144.000? ¿Cómo se los presenta a estos 144.000? Dice que ellos son primicia de Jehová. ¿Qué significa primicia de Jehová? Son los primeros frutos. ¿Me sigue? Los primeros frutos de la tribulación y la gran tribulación. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos primicia del Señor y fuimos sellados en el Pentecostés. Y 120 fueron los primeros frutos de la gracia y el Evangelio que llega hasta el día de hoy. Ahora, fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 23. Por eso le digo,
Qué bueno que traiga la Biblia. A pesar de que lo tengamos en pantalla, Primera de Corintios, capítulo 15. Es como un déjà vu. Los 144.000 son como un déjà vu del día de Pentecostés al día de la fecha. ¿Por qué? Digo déjà vu. Es una repetición de un tiempo de amor de Dios. No digo de gracia, sí de gracia para aquellos que no se pongan la marca de la bestia. Pero usted fíjese que el Evangelio entraron por los 12 apóstoles. 120 recibieron el sello del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Los que son primicia del Señor, los 144.000, comienzan con 12.000 de 12 tribus que se transforman en 144.000. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 15, 20 al 23? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la redención de los muertos. Jesucristo fue primicia de los muertos, fue el primero en resucitar por sí mismo. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, vida eterna. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son las primicias de Cristo en su venida? Nosotros. Ahora, ellos son los primeros frutos de la tribulación y la gran tribulación. Primicia de Jehová, los primeros frutos. De la misma manera que en Pentecostés, 120, estos eran 12.000 de 12 tribus. 120 de 12. Falta algunos cero y se parece. Fueron sellados con el Espíritu Santo. Así como en el día de Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Como en el día de Pentecostés, 120 estuvieron en la fiesta de las cosechas y fueron sellados como los primeros frutos del avivamiento que vendría. En la historia de la iglesia, en la tribulación, hay 144.000 que van a ser sellados para la gran cosecha que se pondrá en marcha aún en tiempo de tribulación y gran tribulación. Por eso decían los mártires que estaban a los pies del trono: Señor, ¿hasta cuándo no nos vas a hacer justicia por lo que nos hicieron? Porque nos mataron, derramaron nuestra sangre. Y el Señor les va a decir: esperen un tiempo más, todavía muchos de vuestros hermanos van a presentarse delante de mí, van a ser redimidos. ¿Por qué? Porque van a preferir morir por Cristo antes que ponerse la marca de la bestia. 666. Entonces, luego ellos se reúnen con los salvos en Cristo. Mire, he revisado una y otra vez más, y siempre la pregunta que yo me hacía: ¿ellos van a morir en el tiempo de la tribulación? ¿Van a morir en el tiempo de la gran tribulación? Pero ellos son primicias de Jehová. En ningún momento en la Biblia dice que mueren, sino se los vuelve a encontrar adorando al Señor en el cielo. O sea que ellos van a vivir un arrebatamiento también. No todos, sino los que duermen, van a estar en tiempo de espera para luego resucitar, pero ellos van a pasar por un arpazo, por un sacado de un lugar y llevado a otro. Entonces dice en el capítulo 7, verso 9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu y pueblo, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces Juan le preguntó: ¿y quiénes son estos?
Entonces, capítulo 7, verso 13 al 14, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido. Entonces, a mí me da un poco de risa mi manera de leer o mi manera de pensar, porque a veces tengo que leer muchas veces para encontrarme con lo que realmente está la respuesta. Entonces, cuando me dice, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido. Salido. ¿Qué significa salido? Arpazo. Han salido de la gran tribulación. No está hablando de martirizados, está hablando de que han salido. Fueron sacados de ese lugar y llevados a otro lugar. De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los salvos de la gran tribulación, entonces comienza diciendo en el capítulo 7, versos 16 al 17. Ya no sufrirán más los juicios de Dios. Ya no tendrán hambre, no tendrán sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora usted fíjese, en el capítulo 14, salteamos unos capítulos, nos encontramos que ellos no están al pie del trono como mártires. Ellos no están al pie del trono pidiendo justicia por su martirio, sino que ellos están cumpliendo una función en el reino de los cielos. Y comienza el título, el cántico de los 144.000. Entonces Juan le preguntó, ¿quiénes son estos? Y entonces el anciano le dijo, estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Esos son los que sirven al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se halló mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Siempre hubo una gran pelea con respecto, son vírgenes. Si lo tomara de manera literal, iría en contra de lo que habla la Biblia. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Más vale casarse antes que quemarse. Entonces cuando la Biblia me habla de esto, y yo sigo mirando más hacia adelante, me encuentro con la ramera, me encuentro con la Babilonia adúltera, me encuentro con el sistema político, religioso e inmoral que se levanta en el mundo en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Y cuando habla de virginidad, habla de mantenerse puro. Habla de que a pesar de poder estos 144.000 estar casados, ellos no se contaminaron absolutamente con nada de la gran ramera, del sistema inmoral del mundo, ni tampoco de su boca salió maldición, sino que se mantuvieron puros. Y esto me hace recordar, por eso digo que ellos vivieron el arpazo, porque estos 144.000 me hacen acordar a la historia de Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios y en un momento Dios vino en Génesis capítulo 5, verso 24 y se lo llevó. Me hace acordar a la historia de la iglesia, que Él viene a buscar una iglesia pura y resplandeciente.
La mayoría de los que estamos aquí estamos casados. La mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos. Y la mayoría de los que estamos aquí, físicamente, no estamos en un periodo de virginidad física. Pero la Biblia me habla de virginidad espiritual, de una vez que acepté a Cristo y nací de nuevo, mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Y entonces el Señor viene a buscar una iglesia pura y resplandeciente, de la misma manera que vino a buscar Enoc y de la misma manera que transportó a los 144,000. Allí en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, habla de la iglesia. Entonces, cuando termino, vuelvo al libro de Apocalipsis. Cuando termino con los 144,000, me encuentro que aparece algo que creíamos que estaba olvidado, porque estábamos hablando del juicio de los sellos y de repente hubo un cese de los juicios, pero quedó al pendiente el séptimo juicio. Quedó al pendiente el último juicio de esta primera etapa, ya que son 3 juicios de 7 juicios cada uno. Entonces me encuentro que aparece el séptimo sello. Capítulo 8 del libro de Apocalipsis. ¿Lo encontró? Apocalipsis capítulo 8. Entonces dice, cuando abrí el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Cuánto será media hora en el cielo? Si un tiempo y la mitad de un tiempo son 3 años y medio, ¿cuánto será media hora? Cuando abrí el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. O sea que mientras hay juicio, hay un pueblo que está orando y hay incensarios que se están llenando de esas oraciones. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios un humo de incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles, verso 6, tenían las 7 trompetas y se dispusieron a tocarlas. Los juicios de las trompetas. O sea que empezamos con los 7 juicios, que en realidad son 6. Porque el séptimo juicio es el comienzo de los juicios siguientes. Entonces ahora nos encontramos con los juicios de las trompetas. El primero, cuando aparece el primer juicio, nos encontramos con este problema: granizo, fuego mezclado con sangre, y se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba. Usted dice, bueno, pero la gente vivió. Pero cuando se quema la hierba y se queman los árboles, no hay fruto y no hay para darle de comer a los animales, y los animales se mueren. El segundo juicio de las trompetas: una gran montaña ardiente con fuego cayó en el mar y el mar se convirtió en sangre y murieron la tercera parte de los peces y la tercera parte de las naves, o sea, los barcos que recolectan peces o que trafican en
en el mundo, trasladando mercadería, fue destruida. Ahora dice una gran montaña ardiente. ¿Qué será? ¿Un meteorito? Lo dice claramente, una gran montaña, una roca con fuego. Sabe que cuando algo viene y traspasa las capas y entra a la atmósfera, se prende fuego. Una gran montaña ardiente con fuego cayó en el mar y el mar se convirtió en sangre. Ahora, ¿por qué le digo que usted tendría que enfatizar hasta el capítulo 5? Memorizarlo para saber lo que puede ganar. Yo no quisiera que usted tenga que aprender del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 18, porque eso significa que usted se está preparando para tratar de sobrevivir a la gran tribulación, cuando la Biblia me dice que la tercera parte del planeta, de los hombres, será muerto, y la tercera parte aproximadamente son 7.000 millones de personas, son 2.500 millones de personas que van a morir en el tiempo de la tribulación. Segundo juicio, una gran montaña ardiente de fuego, el mar se convirtió en sangre y murieron la tercera parte de los peces y la tercera parte de las barcas fueron destruidas. Dice, cayó del cielo una estrella. Cuando habla de estrella está hablando de un ángel, ¿sí? Cayó del cielo una estrella que se llama Ajenjo y contaminó las aguas dulces, digo yo, las aguas de los ríos, dice la Biblia, que son las aguas dulces, las aguas que tomamos nosotros no tomamos agua de mar. Es muy, absolutamente, extremadamente caro sanear las aguas de los mares, al punto tal de que nadie lo hace. Los mares nunca se han utilizado para tomar el agua, a no ser de que el vapor del sol eleve el agua del mar y haya una manera de recolectarla. Pero dice que un ángel del cielo cayó, y ese ángel se llamaba Ajenjo, y contaminó las aguas dulces. Eso quiere decir que los hombres comienzan a morir de sed. Ahora, ¿qué significa la palabra Ajenjo en hebreo? Significa amargura y dolor del alma. O sea que no solamente los hombres no van a poder tomar, sino que también van a entrar en un estado de amargura y dolor emocional tan grande. El cuarto juicio dice, se oscureció la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que estuviera oscura la tercera parte del día. Ahora, cuando la Biblia me dice la tercera parte del día, a ver, convengamos, la noche llega a partir de las 7 de la tarde, supongamos. Y el sol vuelve a salir, digamos, 6 de la mañana. Ese es un tiempo de oscuridad. Ahora no va a salir a las 6 de la mañana. Vamos a contar la tercera parte, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, recién a las 2 de la tarde. Hay algunas hermanas acá que van a dormir. Espero que no estén para dormir una siesta eterna. Aunque la Biblia me dice estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, el otro va a seguir durmiendo. Se va a dar vuelta para manotear y no va a haber nadie, ¿sí? Más de una vez nos ha pasado que nos hemos despertado, se había ido al baño, ¿no? Pero uno digo, ¡ah, Señor! Diga que no le pasó alguna vez. Allá atrás me parece que sí. Entonces, el quinto juicio del capítulo 8, verso 9, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo y abrió el
pozo del abismo, y subió humo como humo de un horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Está hablando que en ese periodo se abren las puertas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Uno cree que si uno se pone a leer la Biblia, uno a veces define que el diablo y sus ángeles, ¿no? Punto, se terminó. Sin embargo, la Biblia me habla de que hay ángeles peores que el diablo, que están atados por su maldad para el día, la hora y el mes que Dios lo ha dictaminado para soltarlos. Y dice la Biblia que cuando sean soltados, mire qué tremendo, dice, fueron soltados demonios de manera visible. Vio que ahora si uno no tiene el discernimiento de espíritu, uno siente un escozor, siente que hay algo feo, pero no puede ver. En este tiempo dice que serán soltados de manera visible con el fin de atormentar a los hombres por 5 meses. Así que si se queda, empieza a contar en el calendario. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 1 mes. Ay, faltan 4. Faltan 3. Dice, y estos demonios los describe la Biblia, y eran como langostas. ¿A qué se refiere como langosta? Eran muchedumbres, millares de millares. Y se le dio poder de escorpión. A quien picara atormenta y produce dolor. Semejante a caballos muy veloces. Tenían corona de oro, significa que tenían poder y autoridad. Caras humanas, uy Dios, usted hoy se asusta cuando ve una película de terror. Caras humanas, cabello de mujer y cola de escorpión con aguijones. Y tenían por rey, dice la Biblia, a alguien que en griego se llama Abadón y Apolión. ¿Qué significa esta palabra? ¿Quién era este líder, este general a cargo de todos esos demonios que tenían un fin determinado que ahora lo vamos a ver? Abadón y Apolión significa el destructor. Capítulo 9, verso 13 al 14, dice, y el ángel que tenía la copa desató a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. O sea que ahí hay una puerta a las profundidades del Sheol. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos y de los jinetes era de 200 millones. Y comienza a describir cómo eran. Y acá usted se va a notar que Juan podía describir en esa época como él lo podía ver, pero está hablando de armas sofisticadas. Usted fíjese, tenían coraza de bronce, los jinetes tenían coraza de fuego, de ellos salía azufre. En la cabeza de los caballos eran como cabeza de león. De su boca salía fuego y azufre. Está hablando como de cañones. Tenían cola como de serpiente. Esto habla que esos demonios que fueron soltados tomaron posesión de ejércitos humanos y los llevaron a la batalla para matar a la tercera parte de los hombres. El séptimo juicio
Nos encontramos de la misma manera que el juicio de los sellos. Cuando llegamos al séptimo juicio, capítulo 10, no es que haya un juicio, sino que es el comienzo de los juicios siguientes. Entonces, en el capítulo 10 aparece el ángel y el librito. Entonces dice, y vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué tamaño el ángel!, ¿no? Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos no hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, mire qué tremendo es esto, ¿no? Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando leo esto me produce un temor impresionante, porque usted se encuentra que le habla del juicio de los sellos, le habla del juicio de las trompetas, pero cuando llega el juicio de los truenos, el ángel le dice, sella el libro y no lo digas, no lo escribas. Créame que estuve días y días buscando a ver si podía conseguir cuáles eran los juicios. Pero ¿saben? La palabra del Señor se nos ha revelado hasta el fin de los tiempos. Y la revelación del fin de los tiempos no es esta. Esta es para un nuevo tiempo. Estos juicios serán tan grandes, tan tremendos, que superarán a los juicios anteriores, al punto tal de que Dios no permitió que se dijera. Lo único que se dijo es que Dios es tan justo que sus juicios son verdaderos. Cuando los 7 truenos hubieran sido emitidos sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas. Y entonces le dijo, come el libro. Come el libro. No solamente le dijo sellalo, sino que no le dio la oportunidad de leerlo. Y le dijo, cómelo. Y cuando comió el libro era dulce en la boca, porque los juicios de Dios son correctos, pero fue amargo en su vientre, porque fueron muy terribles. Con el capítulo 11 voy a finalizar, así usted no se me atormenta tanto. Pero hemos avanzado bastante. En el capítulo 11 aparecen los 2 testigos. Vuelvo a repetir, no son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son 144.000. Amén. Podemos darnos algunas libertades ahora porque sacaron la cámara. Pero tengo a alguien que me está mirando por la cámara. Entonces me encuentro en el capítulo 11 que comienza diciendo,
mide el templo y el altar y los que moran allí. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que moran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque han sido entregados a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí estamos hablando del comienzo de la gran tribulación. Pasamos por la tribulación y ahora entramos a la gran tribulación. ¿Por qué digo esto? Porque 42 meses son 1260 días. Y 1260 días son exactamente 3 años y medio. Que es la segunda parte de la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación son 7 años. 7 años dividido al medio son 1260 días más 1260 días. O 42 meses más 42 meses da 7 años. Mide el templo y el altar y los que moran allí. Pero dice, pero después no midas el atrio, el patio. Deja que lo persigan, deja que lo destruyan por 3 años y medio. Esto quiere decir la protección de Dios a los que moran bajo la vara de Dios. Aún en aquel tiempo, la protección de Dios sobre los que fueron sellados con el Espíritu Santo, los que no tienen la marca de la bestia, los que aceptaron a Cristo, ya sea del pueblo de Israel o ya sea de las naciones. Pero dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, ese será destruido por los gentiles, y entrarán y tomarán posesión de la santa ciudad. O sea, Israel, la nación de Israel, por primera vez va a ser vencida por un periodo corto. Y aquí aparecen los dos testigos. ¿Quiénes son esos dos testigos? Es una pelea. ¿Será Moisés? ¿Será Elías? ¿Será Enoc? La Biblia me habla de que Moisés fue muerto y fue sepultado por el arcángel. Enoc sufrió harpazo. Elías pasó por harpazo, o sea, fue trasladado vivo. Pero todos siguen confirmando que es Moisés. ¿Por qué? Porque a pesar de que Moisés dice que pasó por muerte, me habla de que Moisés vino junto con Elías en el monte de los Olivos, cuando Jesús fue transfigurado y vinieron a hablar con Jesús. ¿Qué habrán venido a hablar? No lo sé, seguramente, Señor, ¿soportarás la prueba? A nosotros nos espera una prueba similar. Tendremos que venir y morir, porque la Biblia dice es necesario que el hombre muera una vez y luego el juicio. O sea que la muerte es para todos, hasta para Moisés y Elías. Entonces me encuentro que en el libro de Mateo 17, 1 al 9, vemos en la transfiguración que viene Moisés y Elías a hablar con el Señor. Pero dice que estos dos testigos son los dos olivos. ¿Qué significa esto? Ser los dos olivos es la unción de donde sale el aceite. Del olivo sale, ¿qué cosa? La aceituna. La aceituna es exprimida y salta el aceite de oliva purísimo con el que se prenden las lámparas. O sea que quiere decir que estos
supongamos Moisés y Elías, vienen con tanto poder del Espíritu de Dios que no son la fruta del olivo, sino que son el árbol entero. La unción entera del árbol del olivo. Pero luego dice, también son los 2 candeleros de oro. Y ahí me empecé a preocupar. Porque si bien estaban los 144.000, que ellos van a producir un avivamiento, van a atormentar a Satanás, los demonios no los pueden tocar porque tienen el sello de Dios en su frente, pero acá la Biblia me dice que estos son los 2 candeleros. ¿Y dónde me habla de candelero la Biblia? ¿Dónde me habla del ángel y el candelero? El ángel de la iglesia son los pastores, según Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia Menor, escribe al ángel de la iglesia. Y a la iglesia le dice, si tú no haces las primeras obras, quitaré tu candelero, tu iglesia, quitaré tu iglesia del reino de los cielos. Entonces dice, estos son los 2 candeleros. Está hablando del comienzo de una gran iglesia en el tiempo de la gran tribulación. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Y por momentos me pongo a pensar y digo, cuán equivocado uno ha estado toda la vida, señores. Porque a veces usted no se tiene que conformar con escuchar quien predica, sino que tiene que leer y leer y leer y leer y constatar y confirmar. Por eso Pablo decía que había una iglesia en Asia que él sentía orgullo de ella, porque a pesar de yo ser Pablo y estar enseñando, ellos constataban si mis palabras eran las palabras de Dios. Y hoy la gente da por hecho cualquier estupidez. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos se levantarán ciegos, guías de ciegos, y caerán los 2 al mismo pozo. Y nosotros éramos muy determinados. Viene Cristo, la iglesia se va al cielo y todos los demás se van al infierno. No hay más esperanza. Sin embargo, en un momento se escucha un ángel que dice, la mies ya está madura, llegó el tiempo de cosechar con la hoz. Y eso lo dicen en la gran tribulación, ¿Sabe cuál es la diferencia? Que hoy nosotros, y bueno, no somos cristianos. En ese tiempo, el cristiano va a ser cristiano. El cristiano va a ser cristiano, al punto tal de que está dispuesto a perder la cabeza con el fin de ser salvo. Pero los que están esclavos en su mente y en su corazón, tomado por demonios, porque habrá demonios sobre las personas, dice que cuando vean las señales que Dios envía del cielo, ni aún así, usted va a notar en los capítulos siguientes, ni aún así quisieron arrepentirse de su perversión. Otra vez vuelvo a repetir, ni aún así reconocieron que Dios es Dios. O sea que todo el tiempo Dios está llamando al arrepentimiento. Versos 5 y 6. Dice, le dio poder de atormentar al mundo y al anticristo por 1260 días. O sea, en el comienzo de la gran tribulación van a aparecer los 2 olivos, los 2 candeleros de oro, y van a ser un desastre. Porque los van a atormentar. Dice que tendrán el poder de hacer caer fuego del cielo, de llamar la lluvia o traer sequía, de
hacerle tanto daño a los que han aceptado la bestia, que en un momento, en el verso 8 del capítulo 11, el anticristo, al que es conocido como la bestia, lo mata. Los mata a los dos. Y entonces usted sigue leyendo el capítulo 11 y aparece una nueva Navidad y un nuevo Año Nuevo, porque dice que la gente, con la alegría de haber matado a los dos testigos que atormentaban al mundo entero, iban a las casas de sus vecinos y le hacían regalos. Felicidades, felicidades, los matamos, felicidades, al fin nos sacamos encima a estos que atormentan al mundo entero. Y esto me hizo acordar a los primeros cristianos, cuando no los querían dejar entrar a las ciudades porque decía, estos que vienen y atormentan al mundo, no atormentan al mundo, atormentan a los demonios que tiene el mundo. ¿Hoy estamos atormentando al diablo o el diablo nos está atormentando a nosotros? Me parece que es al revés. Entonces los asesinan y los dejan en la plaza como trofeo. Ahí que se pudra, que lo vea. Y a mí me encanta porque dice que todo el mundo los ve. ¿Cómo que todo el mundo? Si esta palabra fue escrita hace 2025 años, no había internet, no había televisión, no había cable satelital, no había celulares, ¿cómo que todo el mundo lo ve? Ya la Biblia estaba vaticinando los medios de comunicación, los medios digitales. Todos los van a estar viendo por el celular. Mirá, mirá, se están pudriendo. Pero de golpe dice que se escucha una voz que surge desde el cielo. Una voz como trueno que les dice, suban acá. Y todo el mundo lo ve, que los que se estaban pudriendo se levantan con cuerpos incorruptibles y suben al cielo. Todo el mundo lo ve y los hombres miran eso y automáticamente el mundo que había quedado vivo empiezan a castañar sus dientes y algunos empiezan a reconocer que Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¡Wow! Verso 13, en aquella hora hubo un gran terremoto, luego de la resurrección de los dos testigos, y la 10ª parte de la ciudad de Israel se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Capítulo 11, verso 15, la 7ª trompeta y el comienzo de los juicios siguientes. Hasta aquí llegamos.